Muy bien, entonces, ven la pantalla, ¿correcto? Del esquema hidráulico. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, profesor. Ya, muy bien. Lo que ven es, ¿cómo se llama? El esquema hidráulico de la excavadora, ¿no? Nosotros ya hemos visto el funcionamiento de las bombas, ¿no? De las bombas, justo lo que estábamos hablando hoy día, el tema del boom. Ah, ok. Listo, a ver, el sistema piloto, ¿dónde empieza? Empieza en esta bomba de color anaranjado, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cómo se llama la bomba? Bomba de pelota. Ok, ¿es una bomba fija o variable? Fija. ¿Por qué es fija? ¿Por qué afirma que es fija? Porque no tienen plato basculante. Ah, porque no tiene plato basculante, ¿no? Correcto, ¿no? Es una bomba de engranaje. Esta bomba de engranaje se envía a flujo y ¿dónde, por dónde pasa primero? ¿Cómo se llama este conjunto? El filtro, ¿no? El filtro del aceite piloto, ¿ya? Entonces este componente tiene una entrada y una salida, ¿no? Cuando entra ¿por dónde? ¿Qué componente es el que estoy señalando? Filtro. El filtro, correcto. ¿Y esto qué cosa es? Bypass. Es el filtro, por ejemplo. Un bypass. ¿Es un bypass? Es El un boom es un bypass. bypass. ¿Y para qué sirve el bypass? Eso En creo este que, caso, profe, cuando está obstruido. obstruido el filtro, ahí pasaría por ahí, ¿no? Correcto. Cuando se obstruye el filtro, entonces deja pasar el aceite, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando de una bomba fija que siempre envía flujo. Entonces ese flujo, antes que reviente acá el filtro, entonces deja pasar el aceite. ¿Correcto? Listo, muy bien. Y cuando sale, se va al sistema, ¿no? Pero en paralelo, ¿con quién se encuentra? Válvula de alivio. Con una válvula de alivio, ¿no? Ok, entonces hay una válvula de alivio y no es una válvula reductora la que trabaja acá. ¿Por qué hay una válvula de alivio y no una válvula reductora? Es la Porque, que sí, dime. trabaja, eso creo que trabaja para aliviar el sistema piloto, ¿no, profesor? Claro, sí, sí. En este caso, como una bomba alimenta solamente a un sistema piloto, entonces solamente pones una válvula de alivio. Pero si esa bomba, aparte de trabajar con el sistema piloto, tiene que trabajar con el sistema de implementos, por ejemplo, entonces ahí sí tienes que poner una válvula reductora. ¿Por qué? Porque el resto de energía que no utilizas lo derivas a los implementos, ¿no? Y solamente una parte pequeña al sistema piloto. En este caso se utiliza una válvula reductora. Pero acá como solamente vas a alimentar a un sistema que es el piloto, entonces basta con una válvula limitadora de presión, ¿no? Más conocida como válvula de alivio. Muy bien, entonces el aceite continúa su camino y se encuentra con este punto. Por acá abajo, ¿te acuerdas hacia dónde se iba? A la PRB. Correcto, a la PRB, ¿no? Y por acá arriba, ¿a dónde se va? Es el manifold. Hacia este conjunto, ¿no? Mira, hacia este conjunto de acá. ¿Ya? ¿Y cómo se llama todo este conjunto, todo este cuadrado? ¿Cómo se llama? Acá está abajo, ¿no? Manifold. Manifold de control. Piloto. El grupo de manifold, ¿no? De control. Ya, esto es múltiple piloto, ¿no? Donde vamos a encontrar qué cosa. Vamos a encontrar uno, dos, tres, ¿qué cosa? Solenoides, tres solenoides, ¿qué más? Válvula Una direccional. válvula de bloqueo Y acumulador. y un acumulador, ¿no? Entonces encontramos esos
esos 5 componentes, ¿no? Entonces, encontramos un travel, un solenoide de travel, un solenoide de swing y un solenoide de bloqueo, ¿ya? Y un solenoide de bloqueo. Ok. Primero, ¿para qué sirve el solenoide de bloqueo? ¿Para qué sirve? Eddie. Profesor, el solenoide de bloqueo al activarse sirve para que deje pasar el flujo y se pueda suministrar el solenoide de swing y travel. Correcto. Eso es para habilitar a los joystick ¿de quién? De implementos y de travel. Mientras no se active este solenoide, entonces no va a dejar pasar aceite. Y como no deja pasar aceite, entonces ese aceite va a estar bloqueado en este punto. Y esta válvula, tú ves acá la válvula, mira, va a mantener bloqueado el paso del fluido. Pero una vez que tú activas a este solenoide, el solenoide de bloqueo, recién esta alimentación se conecta con esta salida. Y cuando se conecta, este aceite va a activar a esta valvulita. Y de lo que está cerrado, ahora permite el paso. Y cuando permite el paso, recién el aceite pasa por acá arriba. ¿Y a dónde crees que llega? Al Con conjunto joystick, principal, profe. profesor. A un múltiple, ¿no? A Oh, un múltiple. Y ese múltiple va a alimentar correcto a los joystick, tanto derecho como izquierdo. Y también a dónde? Al travel, travel. profe. A los travel, ¿no? Y eso es lo que vas a encontrar en máquina, ¿no? El físico, ¿no? El día de mañana vas a ubicar a los travel izquierdo, los travel derecho, ¿no? Su solenoide, sus líneas de activación, al igual que los joystick derecho e izquierdo, ¿no? Y tú vas a ver que el joystick derecho, mira, bucket y boom, se escribe con B, ¿no? Y el izquierdo, stick y swing, se escribe con S, ¿no? Entonces, el lado izquierdo S y el lado derecho B, ¿no? Entonces, si tú quieres girar, ¿con qué joystick haces el giro? Con Con la el izquierda, joystick profe. Sí, sí, sí. izquierdo, ¿no? Si quieres mover el bucket, Con Derecho. El derecho, con el derecho. Si quieres mover el stick, Izquierdo, profesor. Izquierdo. izquierdo. Izquierdo, profe. ajá, y si quieres mover el boom, Derecho, profesor. Derecho. ¿no? Entonces, rápidamente tú defines, ¿no? Defines qué componentes activan el joystick derecho y joystick izquierdo, ¿no? El derecho, el bucket y el boom, que es cucharón y pluma, y el izquierdo, el swing y el stick, que es el giro y el brazo, ¿no? Listo, entonces vas a reconocer a estos dos joysticks y también vas a reconocer a quién. ¿Esto qué cosa es? Es simplemente. El grupo de válvulas Shadle, ¿no? De válvulas Shadle. Acá está el grupo de válvulas Shadle. ¿Qué es el grupo de válvulas Shadle? Bueno, es un grupo que va a combinar y el implemento que se active inmediatamente ya va a llevar una señal ¿a dónde? A un switch de presión. ¿Para qué? Para que el SM sepa que estás activando o un stick, o un swing, o un bucket, o un boom, ¿no? Para eso sirve este switch. Y lo mismo en la parte superior, ¿no? ¿Cuándo se activa este switch? ¿Cuándo? Cuando activas el travel de izquierdo. El travel izquierdo, o sea, la palanca izquierda, ¿no? ¿Cuándo se activa este switch? Palanca derecha, profesor. El travel Cuando se derecho. activa la palanca, mueves la palanca derecha, ¿no? O sea, el travel derecho. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vas a reconocer todo ello. Sí, sí, muy bien. Y entonces, mira, por ejemplo, vamos a activar un implemento. ¿Qué implemento quieren activar de estos 4? ¿Qué me dice? Stick, dice Calzada, stick. Mira, el stick. ¿Dónde está el stick? ¿El lado derecho o izquierdo? Izquierda, profe. Izquierdo, profe. Izquierdo, mira, acá está el stick. Tiene dos posibilidades con el stick, o abrir o cerrar. ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Abrir. Abrir, profesor. Abrirlo, Ya, profe.
abrimos, ¿no? Opt, ¿no? Abrimos. Entonces, mira, tú mueves el joystick izquierdo ligeramente y inmediatamente, ¿qué cosa vas a generar? ¿Qué vas a generar? Una pre, Presión, profesor. una presión en la salida, ¿no? ¿Por qué? Porque esta, ¿qué válvula es? ¿La reconoces? Mira, sale y se autopilota. Una reductora. Es una reductora. Es decir, a medida que tú muevas más el ángulo de esta palanca, ¿qué va a pasar con la presión? Se va a incrementar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos? Porque es una reductora, pues, ¿no? Es una reductora. Entonces, a medida que tú más activas la palanca, entonces esta presión de salida va a incrementarse, ¿no? Se va a incrementar, se va a incrementar. ¿Y a dónde va a llegar? Profesor, ¿eso es de acuerdo a cómo lo mueve el joystick? Correcto, correcto, ¿no? Justo lo que hemos mencionado en clase, ¿te acuerdas? ¿Sí? De acuerdo al ángulo, ¿no? Al ángulo de salida, ¿no? Si es que mueves poquito, entonces deja pasar poquita presión. Si es que mueves bastante, deja pasar mayor presión. De acuerdo al ángulo, ¿no? ¿Y a dónde va a llegar? L3, profe. A BL3. A BL3. Y cuando llega a BL3, minúscula, no mayúscula, minúscula BL3, me voy al esquema. ¿Dónde está BL3? Acá. ¿Correcto? Mira, y del BL3 se va ¿a quién? Al stick 1. No, pero también se va al stick 2. Mira, también se va al stick 2. Pero si has movido poquito, ¿a dónde va? ¿A quién mueve? ¿Al stick 1 o al stick 2? Stick 1. Tico Tipo, uno. ¿no? ¿Por qué no mueve al stick 2 si has movido poquito? Stick 2 cuando llega mucha presión. Claro, porque el stick 2 tiene mayor tensión en resorte, entonces necesitas mover más la palanca. Pero como has movido apenitas, entonces solamente va a mover el stick 1. ¿Y por qué solamente quiere que se mueva el stick 1? Porque no tienes necesidad de que dos bombas trabajen para el stick. Estás moviendo el cilindro hidráulico de forma lenta. ¿Ya? Por eso. Listo, entonces mueves al stick 1 y cambia la posición. De la posición 2, ¿a qué posición se va? Posición Delantero, 3. profe. A la posición 3, ¿no? A la posición 3. Y cuando esté en la posición 3, mira, en la parte superior se conectan y en la parte inferior se bloquean. ¿Qué significa? ¿Qué significa acá? De que acá tiende a bloquearse, ¿no? ¿Y dónde se conectan? En la parte superior. ¿No? En la parte superior, ¿no? Entonces, mira, este aceite que está acá bloqueado, recién pasa por acá. ¿No? Recién pasa por acá. ¿No? Y empuja ¿a quién? Mira, empuja a esta valvulita, ¿no? Anticaída. A ver, ¿qué hace? Ahorita el peso del cucharón está viniendo por BL mayúscula 3, ¿no? Viene por acá y esa presión está tratando de cerrar. Pero si la presión hidráulica que viene es mayor, entonces simplemente la vence y ese aceite que está bloqueado, mira, obliga a que pase por acá. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? El Hacia BL3. BL3. Apenas lo mueve un poquito, el resto de aceite se va de frente. Y se mueve BL3. ¿Qué cosa es BL3? Cilindro stick. El cilindro este. ¿Qué parte? ¿Cabeza o vástago? El vástago. Vástago. Entonces se empieza a retraer ese cilindro. Ya se empieza a retraer ese cilindro. El BL3. ¿Ya? Listo, eso es lo que ocurre. Y por el otro lado, vuelve por AL3, ¿no? Vuelve por AL3. Cuando vuelve por AL3, el aceite retorna, mira, viene por acá y ¿se va a dónde? De retorno, porque estás en la posición 3, ¿no?
de retorno. ¿Hacia dónde? Hacia el tanque, ¿no? Sí, se nota, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, muy bien. Listo, entonces eso ocurre cuando tú activas el joystick de forma lenta, ¿no? Lenta. Y se activa rápido, se conectan los dos spool, ¿no? El stick 1 y también el stick 2. ¿Por qué se tienen que activar los dos sticks? Mayor velocidad. Para darle mayor velocidad, para que trabaje con todo el flujo de la bomba izquierda, porque estás en la bomba izquierda, más el flujo de la bomba derecha, ¿no? Porque el stick 2 se encuentra en el banco derecho, ¿no? Banco de válvulas derecho. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, así es como funciona el stick 1. Entonces, ¿qué pasa con el cilindro? Se retrae, ¿no? Se retrae. Entonces, mira, si se retrae, mira, ¿qué pasa con el cilindro? Se retrae. ¿Cuál es el que se retrae? Es esto, ¿correcto? El 4, el stick. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profesor. Si se retrae, ¿qué pasa con el brazo? ¿Se cierra o se abre? Se abre. Se abre, ¿ves? Cuando se retrae. ¿Correcto? Y si el cilindro se extiende, ¿qué va a pasar con el brazo? Cierra, profe. Se cierra, ¿no? Se cierra. ¿Está bien? Muy bien, entonces eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando con el stick, ¿ya? Eso es lo que está pasando con el stick. Muy bien, muy bien. Entonces, a medida que yo muevo más la palanca, ¿qué va a pasar con la presión de salida? Va a ser mayor. Va a ser mayor, ¿no? ¿Y por qué va a ser mayor? Porque va a aumentar la presión en BL3 y como aumenta la presión en BL3, esta válvula empieza a alinearse más y deja pasar más aceite. Y como deja pasar más aceite, entonces la velocidad de cilindro va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué quieres precisión? Porque de acuerdo a la posición de este spool, va a dejar pasar una cantidad determinada de aceite hacia los cilindros hidráulicos. Por eso. ¿Ok? Listo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muchachones. Muy bien. Era lo que quería mostrarle. Listo. Entonces, mañana van a hacer reconocimiento de el cilindro de, perdón, los cilindros no, sino de las palancas, ¿ya? Los switches de presión, este manifold, ¿no? La línea de entrada, las líneas de salida, ¿no? Los joysticks, derecho, izquierdo, ¿no? Reconocer cuál es el stick, cuál es el swing, cuál es el bucket y el boom. Después, el grupo de válvulas de Shadle, ¿no? Donde van a estar todas las líneas. Mira, por ejemplo, este grupo, ¿cuántas líneas tiene? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 líneas, ¿ya? 16 líneas. Entonces vas a encontrar un componente con 16 líneas, mangueras chiquitas, ¿no? Listo, todo eso vas a reconocer. Y vas a ver que esas líneas, ¿a dónde llega? Esas líneas, ¿a dónde llega? Llega al banco principal. ¿Para qué? Para activar a las válvulas, ¿no? A las válvulas direccionales principal, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. A ver, para terminar de reconocer acá este grupo, para terminar de reconocer este grupo, mira, ¿cómo se llama este componente? ¿Te acuerdas? Manifold piloto, profesor. Manifold. El manifold piloto, ¿no? ¿Cuántos solenoides tiene? Tres, Tres. profesor. Tres. Ya. Este solenoide de la derecha, el que está junto a quién? La Junto válvula a de la bloqueo. válvula de bloqueo. ¿Cómo se llama? Solenoide de bloqueo. Solenoide de Solenoide de bloqueo. bloqueo. No. En la máquina, ¿dónde está exactamente? Al costado del operador, Debajo. profe, ahí en el asiento de abajo del asiento, creo. Al costado del asiento del operador, ¿no? Al lado izquierdo, ¿no? Que cuando tú activas hay una palanca que se pone de vertical a horizontal y ya no le deja bajar al operador.
¿no? Esa es, ¿no? Listo. Después, en el medio de los tres solenoides, hay un solenoide que se llama solenoide del swing, del giro, ¿no? ¿Para qué sirve este solenoide? Normalmente está bloqueado, pero una vez que se activa este solenoide, en primer lugar, el que lo activa es el SM. Cuando el operador gira hacia la izquierda o hacia la derecha, el SM inmediatamente le manda una señal y se activa este solenoide. Este solenoide es on-off. No es proporcional, es on-off. Y cuando deja pasar el aceite, ¿qué pasa con ese aceite? Ese aceite se va a ir directamente ¿hasta dónde? Se va a ir directamente hasta el sistema de giro. ¿Para qué? Mira, ¿para qué? Para quitar el freno de ¿quién? El freno del motor de giro. Ya. Ya. Entonces, ¿para qué sirve esta línea naranja? Para desactivar ¿Para desactivar qué cosa? el freno de la Freno del bomba de motor giro. de giro. El motor de Ya, giro. ok. Digamos que se malogra este solenoide. Se malogra. Ya se malogra. ¿Qué problema va a haber en la máquina? El motor de giro siempre va a estar trabado, profesor. Y por más que tú quieras girar, ¿va a girar? No gira, profesor. No, profe. No, No profesor. gira. No gira, vas a tener ese problema. ¿Ya? Listo, muy bien. Y ahora acá tenemos a una última válvula que es de travel. ¿Para qué sirve esta válvula de travel? Eso para ir más rápido y lento, profe. Libre de torsión. Correcto. Es para cambiar dos posiciones, también es on-off. ¿No? Estos tres solenoides son on-off. ¿Ya? Este solenoide también es on-off. ¿Para qué sirve? Para dejar pasar el aceite y después cuando llegue ¿a dónde? A los travel, lo que va a hacer es activar esta válvula y va a lograr de que este pistón se extienda. Y cuando se extienda va a cambiarle el ángulo, ¿no? ¿Y qué va a hacer en ese caso? Lo que va a hacer en este caso es incrementar las RPM de ¿quién? Del motor. Del motor. Entonces ya no va a trabajar a bajas RPM, es decir, a velocidad tortuga, sino va a trabajar ¿a dónde? A velocidad liebre. ¿Ya? Va a trabajar a velocidad liebre. Listo. Entonces, tú solamente utilizas esta opción cuando estás en terreno plano. Si estás en una pendiente, no se utiliza. Solamente en terreno plano. ¿Ya? Y ojo, de que cuando tú activas esa válvula, ojo, llega solamente al travel izquierdo, Ah, No, profe. Al Ah, travel ambos. derecho los también. dos, ¿no? O trabajan los dos a liebre o trabajan los dos a tortuga. Al menos que se malogre, ¿no? Si uno se malogra, entonces ya, bueno, van a trabajar diferente, ¿no? Pero si trabajan correctamente, entonces los dos van a trabajar o a liebre o a tortuga. ¿Listo? Muy bien, entonces vas a reconocer todos estos componentes, ¿ya? Vas a reconocer también el acumulador, ¿no? Y también estas valvulitas ¿de qué son? Estas son válvulas reductoras de prioridad. ¿Ya? ¿A quién priorizan? Priorizan al stick. ¿Sobre quién? Sobre el boom y sobre el swing. Es decir, ¿quién más importante para el sistema? ¿El boom o el stick? El El stick. stick. ¿Quién es más importante para el sistema? ¿El swing o el stick? El El stick. ¿Ya? Profe, Entonces, pero eso es el comienzo, ¿no? Porque después cambia, creo, ¿no? eso es si es que tú activas el boom y el stick a la vez. Entonces ahí a quién da prioridad al stick. Si tú activas el swing y el stick a la vez, ¿a quién prioriza? al stick. Al stick. Profe, un ejemplo, mira. BL4, ¿qué cosa es BL4? Stick, ¿no? Mira, BL4 y BL3. Ok, mira, por acá sale, tú activas la palanca, sale por BL3. Mira, ya, mira, vamos a hacer así mejor, mira, para que vea bien claro, mira. Tú activas la palanca, sale B4.
por BL4, correcto. Pero también activas otro implemento. ¿Qué implemento activas? También, aparte de eso, activas el swing. O activas el boom. Mira, BL4 y el boom. ¿Cuál es el boom? ¿Cuál sería el boom? R4. PR4, profe. PR4. ¿El boom dónde está? Está por acá, ¿no? Derecho. Ya. Aquí en AR4, ¿no? BL4 y AR4, ¿no? Activas los dos. Mira, entonces mira, cuando tú activas el BR4 está por acá, ¿correcto? BL4, ¿correcto? Mira, viene por acá y va a activar, ¿no? Va a pasar, ¿no? Quiere pasar. ¿Para qué? Para decir, ¿sabe qué? Ayúdame, porque estoy activando el stick 1. Entonces, tú quieres también activar el stick 2, ¿correcto? Porque tú estás moviendo, el operador está moviendo la palanca. Listo, pero también a la vez que has movido el BL4 y cuando viene el AR4, ¿no? Creo. ¿Sí? Cuando se activa el AR4, mira, viene por acá la presión y después lo empuja. ¿Para qué? Para estorbar o obstruir el paso a través de esta línea. Entonces va a ser difícil que pase, entonces no activas al stick 2. Solamente vas a quedar con el stick 1 activado. Y entonces tienes menos flujo para el cilindro. Lentitud, ¿no? Lentitud. En este caso, ¿para quién? Para el stick, ¿no? No, para el boom, ¿no? Para el boom acá. ¿Sí? El BL4 es el boom, ¿no? Mira, boom. No. ¿Sí? ¿Se entendió? Repetición. Por favor. Ya. Ahora, mira, vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo acá con el. A ver. Con dos. Uno, acá esta línea que es el giro y esta línea de. A ver, esta línea que es el giro. A ver, vamos a ver esta línea que es el giro. El giro y el stick, ¿ya? El giro y el stick. Cuando tú activas el giro, el swing, cuando tú activas el swing, inmediatamente corta el suministro o no. Profe. Ya, entonces mira, este suministro se corta. Es decir, ¿dónde trabaja? ¿En la posición 1 o posición 2? Dos. En la posición 1, si va a predominar el resorte, se restringe esta presión de abajo. Ah, entonces el aceite va a pasar, pero de forma restringida, restringida. Mira, va a pasar de forma restringida y tú cuando muevas el stick va a pasar lentamente. Ah, ya, entonces la restricción, corrección, la restricción es de que priorizas al boom sobre el stick. Priorizas el swing sobre el stick, corrección, Entonces, Claro, para el mejor. sistema más importante es el boom que el stick. Para el sistema más importante es el swing que el stick. Ya, es una corrección, ya. De antes lo dije al revés. Profe, eso es porque el stick es su complemento nada más, ¿no, profe? Porque como prioriza más que nada al swing y al boom, como dicen, ¿no, profe? Sí, sí. Porque más importante el boom y el swing. Para el sistema, sí. Prefiere darle más aceite al boom, ¿no? Que al stick, ¿no? Y la alimentación del stick va a ser más controlada, ¿no? Eh, ¿Por qué exactamente entre el swing y el stick, ¿no? A ver, acuérdate que cuando vas a bajar no tendrías problema con el stick. ¿Por qué no tendrías problema con el stick? Porque la energía hidráulica de carga se va a bypassear por la válvula de regeneración. ¿Ya? Y cuando vas a levantar, entonces ahí sí tendrías que tener prioridad, ¿no?
en tener energía para el stick, ¿no? Pero, ¿con qué atacas? ¿Atacas con el stick o atacas con el boom al material? Cuando vas a excavar. Con el boom. Con el boom. El boom levanta nomás, levanta. Pero stick. ¿quién es el que ataca? Sí, profesor. El stick, profesor. El stick, porque el stick es el que trae, ¿no? El que trae al cucharón contra la tierra. ¿No? Entonces, el stick lo que necesita es velocidad o fuerza. 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 Necesita fuerza, ¿no? Entonces, no es necesario darle mucha velocidad, ¿no? Necesita fuerza. Pero cuando vas a levantar, cuando estás levantando, o sea, con el boom tiene más volumen por llenar. Entonces necesitas más velocidad en el boom. Entonces por ahí puede venir un criterio entre la prioridad del boom sobre el stick. Ah, ya, profe. ¿Sí? O sea, por ese tema podría ser, ¿no? Y bien, el swing, le das prioridad al swing sobre el stick. ¿Por qué podrías darle prioridad al swing sobre el stick? Porque el swing, al momento de hacer el giro, acuérdate que el swing, tú necesitas mucha precisión, ¿no? Y si no tienes precisión y si no tienes control sobre el giro, entonces lo que podría generar es accidentes, ¿no? ¿No? Entonces, por ahí se va el problema el tema de la prioridad. Ya, acuérdate que el stick básicamente es para hacer trabajos, ¿no? No es velocidad, ¿no? Sino es darle fuerza. Entonces no necesitas tanta velocidad del movimiento del brazo, ¿no? Sino necesitas más fuerza. ¿Ya? Ahí lo que le ayudaría al sistema es aumentar la presión interna. Aumentar la presión interna, ¿no? Pero no la velocidad, ¿no? Una cosa es presión y otra cosa es flujo, ¿no? Son diferentes conceptos. Muy bien. Muy bien, muchachones. Entonces, era lo que quería compartir con ustedes respecto al sistema de dirección. Entonces, mañana vamos a estar haciendo el reconocimiento de esto y van a explicar también el funcionamiento para el video. ¿Ya? Acuérdense. ¿Ya? Y la PPT, ya, voy a subir la PPT que hemos visto hoy día en clase. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta adicional, muchachones? Ya, apenas esté el video listo para subir, entonces lo comparto, ¿ya? Listo, entonces si no hay más, entonces nos vemos el día de mañana, muchachones. Buenas noches. Cuídense. Muchas Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Noches. Buenas noches, profesor. Cuídese. Chao, nos vemos.